Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos inmensas gracias, Señor, por regalarnos, como siempre. Nunca fallas si nosotros nos disponemos a recibir ese regalo de la perseverancia. Tú eres un facilitador. A veces nos equivocamos diciendo que nos des algo para nosotros llevar y hacer, pero bueno, tú entiendes qué queremos decir. En realidad eres tú el que haces. Lo único bueno lo puedes hacer tú. Y nosotros tenemos simplemente que darte permiso. Suena horrible, pero es así. En nuestro libre albedrío, darte permiso, negarnos a nosotros nuestras formas de pensar, de hacer, decirte sí, quiero aunque no pueda, y entra. Y tú haces. Recordemos cuando nos has dicho, el reino de Dios está cerca, 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 aquí al lado. Aquí estamos nosotros, alma con alma, dentro de tu sagrario, en torno a tu humanidad eucarística, pidiéndote que entres en nuestras almas, aunque haya estorbos por nuestra parte. Ojalá que tú expulses los estorbos que te pongamos para entrar en nuestras almas. Y esa entrada tuya es el reino de Dios. Todo es un misterio, pero lo podemos constatar día a día. Es maravilloso que el reino de Dios sea el Espíritu Santo es el reino de Dios, el Espíritu Santo es una de las tres personas de Dios y el reino de Dios entra en nosotros. Por eso dices, el reino de Dios está cerca, aquí, al lado, a través de una persona que se llama Jesucristo, que también es Dios. En fin, aquí nos podríamos quedar toda la vida entera y muchas vidas más tratando de explicarlo, pero lo que hay que hacer es vivirlo y nada más. Son milagros maravillosos los que tú haces. El propio milagro de la Eucaristía, un pan, un trozo de pan convertido en Dios, tras unas palabras de consagración y transustanciación impresionante. Y el Evangelio de hoy es eso. ¿Cuántos milagros no nos muestra la naturaleza todos los días? Y, como se dice en Medellín, se nos hace paisaje. ¿Cómo se nos hace paisaje que un puntito de semilla, que es un grano de mostaza, que es de verdad, dice en el Evangelio que es la semilla más pequeña, es que es muy pequeña, es un puntito, como un lunar, se convierte en un árbol robusto, grande, altísimo? Eso es un milagro y nos parece como tan normal. ¿Qué laboratorio de Pfizer o de cualquiera de estas multinacionales es capaz de hacer eso? No. No son capaces sino de manipular la obra de Dios. Manipulan el espermatozoide, manipulan el óvulo, manipulan la semilla, la hacen transgénica, manipulan la obra de Dios. Pero la obra de Dios no la pueden repetir. Nunca han sido capaces ni serán capaces. Es un gran milagro que ese puntito de mostaza se convierta en ese gran árbol. Y lo tenemos alrededor nuestro, los milagros permanentes. O que, como dice también en el Evangelio, ese poquito de levadura y ese poco de harina se hinche de esa manera. Hay que dejarlo quieto para que Dios pueda hacer el milagro. La panadera o el panadero tiene que dejarlo quieto, en reposo, mimado con un trapito húmedo, para que eso se hinche y haga esa gran masa hermosa. ¿Quién hizo eso? ¿El panadero? No, lo hizo Dios. El panadero sabe manipular qué cantidad de levadura, qué cantidad de harina y tal, pero ¿el milagro quién lo hace? Lo hace Dios. Y ya nos podemos poner patas arriba con laboratorios y no sé qué y fórmulas. Es que esto, la explicación es que sí, se puede dar alguna explicación siguiendo detrás de lo que hace Dios en la naturaleza, pero no haciendo lo que hace Dios con la naturaleza. Jamás. Pues eso es el reino de Dios. Dice, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué le compararé? Es que no le podemos comparar. Hay un atisbo, sí, con todos estos ejemplos que él da, el grano de mostaza convertido en árbol. Bueno, pues todo eso hace el reino de Dios en tu alma y en la mía. Si le dejamos, si nos fiamos. Ahora, si nos podemos dar explicaciones, no, es que eso es que
hay una herida de la niñez y entonces hasta que yo no sane esa herida o hasta que no le perdone a mi abuelo o hasta que tal, entonces no va a poder ser porque me lo dice tal teoría. Hasta ahí hemos llegado. La semilla de mostaza no puede morir y menos se puede convertir en ese árbol, porque hemos frustrado su proceso. Somos nosotros los que lo frustramos. No es Dios. Dios está dispuesto a hacer el milagro. De la levadura con el trigo, de la semilla de mostaza, si se muere a sí misma, se deja morir en tierra fértil, muere, para dejar que Dios haga ese milagro. Somos nosotros. Y esto lo escuchamos todos los días y lo escuchamos en nuestros hermanitos, en nuestra iglesia, porque se nos coló en la iglesia. Tú tienes que mirar para atrás, a ver qué pasó en tu pasado, ¿no? Adquirido, genético, congénito, no sé qué, tal, hasta que no tal cosa y hasta que no tal otra. Tristemente ahí nos quedamos. Tristemente ahí sobrevivimos como humanos, pero morimos como almas. Es maravilloso, es que apenas tenemos puntaditas, atisbos de tratar de entender todo este misterio, pero es que es real. Cuando nosotros nos dejamos, nos abandonamos, como trabajamos aquí, el Señor nos ha regalado trabajar en la misión con esos párrafos en oración de Jacques Philippe, de la aceptación primero y el abandono después. De la única forma, aceptar. Somos una radiografía hoy. El pasado no existe. No existe. Y nosotros tenemos que morir con todo nuestro pasado para poder dejar hacer a Dios su obra. ¿Cuántos de los que estamos aquí no éramos una cosa y cuando volvimos a nacer en Dios, con Dios y para Dios, nos convirtió en otra? Por eso la acción de gracias es tan importante, porque vamos viendo por el retrovisor de la vida cómo el Señor ha ido haciendo y hace un mes éramos otra cosa y hace un año éramos otra cosa si le hemos dejado hacer. Y hace alguien nuevo. Ah, pues yo no sabía que yo podía hacer esto para la misión, para las almas, yo no sabía que yo tal cosa. Ahora, si no damos gracias a Dios para poder ver en el retrovisor todo lo que Él hace, con nuestra humildad, vaciamiento de nosotros, abandono en Él, dejándole hacer, sin nosotros no le estamos pretendiendo decir qué es lo que Él tiene que hacer. No, es que tú lo que tienes, Dios, es que sanarme la herida de la niñez de no sé qué, ir a mi abuelo a no sé cuántas cosas. Nosotros diciéndole a Dios lo que Él tiene que hacer, o cómo es que se hacen las cosas, cuando Él es el que hace los milagros. El milagro del árbol de mostaza, el milagro de la levadura con la harina. Dejémosle hacer. Es maravilloso, es que es el reino de Dios. No es solo, bueno, el Espíritu Santo, una palomita que pasa por aquí y no la dejes escapar. No, 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 no. Como se dice en Colombia, se me fue la paloma. Al principio decía, ¿por qué decimos se me fue la paloma? Claro, se me fue el Espíritu Santo. No le dejemos ir. ¿Cómo le vamos a dejar ir? Es que es Dios y es el reino de Dios. ¿Un misterio? Sí, es un misterio, pero hace milagros. Es lo suyo, hacer milagros. Para eso le pagan, como digo yo, a hacer milagros. Todos los días, a toda hora, permanentemente, así como la naturaleza está creciendo permanentemente sin parar, no descansa. O sea, el árbol no dice, bueno, esta noche voy a dormir y voy a descansar y no sigo creciendo. Tengo vacaciones, ahora no sigo creciendo. Pues no, sigue su obra. El Señor, si le dejamos, sigue haciendo su obra. Con cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros, de nuestras almas. Obvio que no es según nosotros le digamos. No es que nosotros le digamos, tú, Señor, tienes que hacer, yo quiero que sea de esta manera porque es la mejor manera. Me dijo fulanito, me dijo un asesor, me dijo un psicólogo, me dijo un tal, que el siguiente paso debe ser este. Señor, aquí te pongo la velita, haz tú esto, porque es así como se hace. Es que ¿cómo le vamos a decir nosotros a Dios que es así? ¿Que somos nosotros los que sabemos? No. El reino de Dios está aquí cerca, el reino de Dios está aquí. ¿Y se parece? Se parece. Claro, es que ¿con qué se le comparará? Le vemos ahí como con la mano en la boca. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo le explico yo a estos? ¿Cómo se compara el reino de Dios aquí, que está cerca, y en ellos si le dejan entrar? A ver, ¿con qué lo comparamos? A ver, pues bueno, el granito de mostaza que tiene que morir para poder dar lugar a ese gran árbol, ¿no? Como la mariposa y la crisálida, etcétera. Dejémosle hacer, dejemos que el reino de Dios entre en nuestras almas. No estaremos tan cansados de estar luchando
porque las cosas se hagan como me han dicho que se deben hacer o como yo quiero que se hagan. De verdad que no seamos tontos. En serio. Lo digo por experiencia propia y lo digo por experiencia ajena, de muchos años viendo muchos milagros, viendo transformación de vidas por completo a quienes les han dejado, o viendo a los que se quedan anclados porque dicen es que tiene que ser así, es que tiene que ser así, es que yo tengo esto, es que yo tengo lo otro, hasta que yo no tal cosa, no tal otra. Ahí se quedan anclados. Dejemos que la semillita muera y que el Señor haga su milagro. No tengamos miedo a morir. ¿Por qué tenemos tanto miedo a morir, a nuestros deseos, a nuestros planes? No, si es que el Dios, eso sí, no nos muestra sus planes. Él no nos muestra el plan a futuro. Pero si nosotros nos fiamos, que eso es fe, el reino de Dios entra en nosotros, nuestra semilla original muere y vuelve a nacer en Él. Volvemos a nacer en el Espíritu, como le decía él a Nicodemo. Volvemos a nacer, pero en el Espíritu, claro, dejándole entrar a Él, su reino en nuestra alma. ¿Cómo es eso que la Madre de Dios venga a mí? Pues eso, ¿cómo es que Dios mismo venga a mí? Por eso, si dejamos que Él haga su obra en nosotros, que el reino de Dios entra en nosotros, Él en nosotros y a través nuestro es ese árbol, se convierte en ese árbol que acoge almas, arropa, acompaña, mima almas, le facilita las almas, nutre almas. O se convierte en ese pan en nosotros y a través nuestro que alimenta almas. Este es el objetivo. Amarnos unos a otros, pero como Él nos ha amado. O sea, amando la salvación mutua de unos y otros. Y eso es maravilloso. La verdad que todos sabemos aquí lo que es poder vivir en esa dimensión. Es como vivir dos vidas paralelas. Una espiritual y otra terrenal. Bueno, pues más o menos sí. La espiritual que la vivimos en el alma, si dejamos brillar esa alma de limpieza y de que se llene del reino de Dios, claro que es diferente a la que tenemos que vivir terrenalmente en el día a día, pero Él hace milagros, hace que dentro de nuestra alma Él pueda, como reino de Dios, como Dios, dar cobijo a otras almas. Gracias, Señor. Sí, la verdad que es imposible poder explicarnos a nosotros cómo es ese reino de Dios dentro de nuestra alma. No tienes palabras comprensibles por nuestra parte. Pero bueno, nos das un ejemplo lejano con la semilla y el árbol, con la levadura y la harina, que es ese pan que se puede llegar a convertir en el pan vivo bajado del cielo, en el mismísimo Dios, como es esa harina, ese pan. Es que son milagros que nunca podremos entender. Hay un atisbo. Bueno, gracias, Señor, por intentar explicárnoslo, pero nos fiamos. Ayúdanos a que nos fiemos y perseveremos en esa fe, para bien de muchas almas que te necesitan a través nuestro y para bien de las nuestras.